Construí una casa entera para que mi padre pudiera volver a caminar. Elegí cada detalle con las manos temblando de emoción. 6 meses después, llegué para una visita sorpresa y encontré a un hombre desconocido fotografiando la propiedad, con un portapapeles en la mano, mientras mi padre se quedaba de pie en el porche sin entender qué estaba pasando en la casa que yo levanté con el sudor de mi frente. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Jimena, soy ingeniera civil, y hay una enorme ironía en eso porque pasé años calculando estructuras, cargas, resistencia de materiales, todo para construir cosas que duraran. Pero nunca pensé que el proyecto más importante de mi vida sería una pequeña casa de un solo piso a la orilla de un lago en el interior de Jalisco, cerca de Chapala, construida no con especificaciones técnicas, sino con memoria, con culpa y con un amor que a veces duele más que cualquier otra cosa. Mi padre se llama Roberto. Trabajó durante 40 años en una fundición. Manos encallecidas, espalda doblada sobre máquinas ardientes, pies que pisaron concreto durante décadas. Nunca se quejó de nada. Cuando yo era niña, creía que mi padre era invencible, el tipo de hombre que lo arreglaba todo, que no pedía ayuda, que despertaba antes de que saliera el sol y se dormía cuando ya todos guardaban silencio. Yo crecí intentando ser como él, prestando atención a los detalles, sin quejarme, terminando todo lo que empezaba. Cuando se jubiló, el cuerpo empezó a pasarle factura. Primero la rodilla derecha, luego la izquierda. Después la presión alta acompañada de un susto en el corazón que dejó a toda la familia en silencio durante semanas. Se volvió más lento, dejó de manejar de noche, dejó de pescar, que era lo que más amaba en el mundo. Mi madre, Carmen, fue asumiendo todo sin hacer ruido. Las consultas, las medicinas organizadas por días de la semana en un pastillero de plástico, la comida cortada de una forma en que él pudiera masticar mejor después de un problema dental. Ella hacía todo eso como quien respira, como si fuera natural, como si no pesara. Y yo, que vivía a solo 2 horas de distancia, los visitaba cada mes y creía que estaba ayudando, porque llevaba fruta y me quedaba a comer. No estaba ayudando, estaba visitando. Y hay una diferencia. El momento que lo cambió todo ocurrió una tarde cualquiera de sábado. Fui a visitar a mis padres y encontré a mi mamá en la cocina de una forma que nunca voy a olvidar. Estaba de pie frente al fregadero, con ambas manos apoyadas en el borde, los ojos cerrados. No estaba llorando. Era peor que eso. Era el silencio de alguien que ha llegado a su límite y ya no tiene energía ni siquiera para llorar. Cuando me escuchó entrar, se enderezó y me dijo que le dolía la espalda. Yo fingí creerle. Esa noche manejé de regreso a casa sin poner música. Me quedé pensando en todo lo que no había visto antes. Mi madre usando el fregadero como apoyo. Mi padre sosteniendo el vaso con las 2 manos porque una sola ya no le respondía bien. La escalera en la entrada de la casa donde crecí, que mi padre tenía que subir todos los días con las rodillas destrozadas. La tina profunda en la que mi madre tenía que ayudarlo a entrar. Yo tenía algo de dinero ahorrado. No mucho, pero lo suficiente. Había ahorrado durante años sin un destino claro. Esa noche, el destino apareció. Empecé a buscar terrenos en un pueblo pequeño cerca del lago, a 3 horas de mi casa. Una región que mi padre siempre llamaba el lugar más hermoso que he visto. Había pescado allí una vez en los años 80, con su propio padre. Hablaba de ese lago como quien recuerda un sueño que se quedó atrás. Me tomó 4 meses encontrar el terreno adecuado, pequeño, plano, con acceso directo al agua. La primera vez que estuve allí, el sol ya iba cayendo y la superficie del lago parecía un espejo.
Pensé en mí. Estacioné el coche frente a la casa. Era pequeña y sencilla, con paredes blancas y ventanas amplias que daban al agua. Caminé hasta la banqueta y esperé. Mi padre abrió la puerta del coche despacio, apoyó ambos pies en el suelo y se incorporó. Se quedó un momento mirando la fachada. Le dije, con la voz apenas firme, que era suya, que la había construido para su aniversario de bodas, que estaba a nombre de los dos. Mi padre no dijo nada. Caminó hasta la entrada, empujó la puerta con la mano abierta y entró. Lo vi recorrer cada habitación, sus pies deslizándose sobre el suelo nivelado, sin tropiezos, sin escalones inesperados. Se detuvo en la cocina y pasó la mano por la encimera. Entró al baño, vio la barra de apoyo junto al inodoro, el asiento en la ducha. Se quedó unos segundos mirando todo aquello en silencio. Luego salió del baño y me miró de una forma en que nunca lo había hecho antes, ni cuando me gradué, ni cuando conseguí mi primer gran contrato. Era una mirada de reconocimiento absoluto. Caminó hacia la puerta trasera, salió al porche y observó el camino pavimentado que descendía suavemente hasta el lago. Lo miró durante mucho tiempo. Después bajó el escalón del porche, casi imperceptible, y comenzó a recorrer el camino. Yo me quedé en el porche, no lo acompañé. Ese momento era suyo. Caminó despacio, con cuidado, con las manos ligeramente separadas del cuerpo, como quien está aprendiendo a confiar otra vez en su propio equilibrio. Llegó a la primera banca y no se sentó. Siguió. Llegó al muelle, pisó la madera, avanzó hasta el final y se quedó de pie en la orilla, con los pies a unos centímetros del agua. Tuve que apoyarme en la columna del porche. Mi mamá estaba a mi lado. Puso su mano sobre mi abrazo y no hizo falta decir nada. Nos quedamos las dos mirando a ese hombre de pie frente al lago que había pescado allí con su padre décadas atrás y que ahora estaba de regreso, solo, erguido, sin necesitar la ayuda de nadie. Cuando volvió por el camino, su rostro era distinto. No estaba exactamente sonriendo. Era otra cosa. Era la expresión de alguien que acaba de recuperar algo que creía perdido para siempre. Llegó hasta mí, tomó mi mano por un instante y la apretó una vez. No dijo nada. Mi padre nunca fue de muchas palabras, pero lo entendí todo. Se mudaron 2 semanas después. La casa se llenó rápidamente de su presencia, el desayuno de mi madre, el jabón de mi padre, las macetas que ella fue colocando en la ventana de la cocina. Él empezó a caminar hacia el lago casi todos los días. A veces llegaba hasta el final del muelle, a veces solo hasta la banca de en medio, pero iba. Era él quien decidía hacerlo. Durante 6 meses fue así. Fue en el 7º mes cuando apareció Santiago. Yo estaba haciendo las compras cuando mi padre me llamó con una voz extraña, distinta a su tono tranquilo de siempre. Me dijo que mi hermano había llegado con una maleta, sin avisar. Cuando llegué, el coche de alquiler estaba estacionado frente a la casa. Entré y escuché la voz de Santiago antes de verlo. Era esa voz que conozco desde la infancia, cálida, despreocupada, la voz de quien llega dispuesto a arreglarlo todo, aunque no tenga muy claro qué hay que arreglar. Mi hermano estaba en medio de la sala con la maleta a sus pies, sonriendo. Me abrazó, dijo que extrañaba a la familia, que se había tomado unos días de vacaciones y quería pasar un tiempo allí. Sonaba razonable, sonaba sincero, y me alegré de verlo, de verdad. Pero esa noche, en el porche, él y mi padre estaban sentados viendo caer el sol cuando Santiago comentó, casi de pasada, que si mi padre realmente bajaba solo al lago todos los días. Mi padre confirmó que sí. Santiago inclinó un poco la cabeza y le preguntó si no era peligroso. Mi padre no respondió. Se quedó mirando el agua. Al día siguiente no bajó al lago. Se quedó en el porche con su café. Miró el camino, pero no se movió. Fui a visitarlos ese día y lo encontré en la misma posición, la taza en las manos, la mirada fija hacia el muelle, pero el cuerpo inmóvil. No dijo nada. No le pregunté nada, pero entendí lo que había pasado.
Una pregunta de 10 palabras logró que los años de limitaciones físicas no habían conseguido. Me quedé sentada con ese papel en la mano y todo lo de las últimas 3 semanas empezó a ordenarse en mi cabeza. Su llegada sin avisar, las preguntas sobre la seguridad, la carpeta con los costos de las residencias, el tasador que yo aún no sabía que existía, la carta poder. No era preocupación, era una estrategia por etapas. Le dije a mi papá que había hecho lo correcto. Me miró con un cansancio en los ojos que nunca le había visto antes, ni cuando tuvo el problema del corazón, ni cuando sus rodillas estaban en su peor momento. Era el cansancio de alguien que ha sido traicionado desde dentro de su propia casa. Él dijo: mi propia familia me estuvo observando para ver si yo estaba lo suficientemente confundido como para firmar un papel. Me quedé sin respuesta, no porque no supiera qué decir, sino porque no había nada que pudiera hacer que eso dejara de ser cierto. A la mañana siguiente encontré a un hombre desconocido en el patio. Yo estaba adentro preparando el desayuno cuando escuché la voz de mi papá afuera, con ese tono que usaba cuando intentaba ser educado, pero no podía ocultar que estaba molesto. Salí por la puerta trasera y vi a un hombre con un portapapeles y una cámara, registrando la fachada, el muelle, el camino hacia el lago. Mi padre estaba de pie en el borde del porche, preguntándole quién lo había contratado. El hombre respondió que estaba realizando un avalúo inmobiliario. La expresión de mi padre en ese momento es algo que no voy a olvidar. Era el rostro de alguien que acaba de descubrir que se está tomando una decisión sobre su vida sin que nadie haya considerado necesario consultarlo. Le pedí al tasador que se fuera. Recogió sus cosas y se marchó sin hacer ruido. Entré a la cocina. Santiago estaba apoyado en la barra, con una taza de café, con esa postura de quien sabe que se acerca una discusión y ya tiene preparados los argumentos. Le pregunté por qué había contratado a un tasador sin hablar con nadie. Me respondió que era su responsabilidad entender el valor patrimonial de la propiedad. Dijo que la casa era demasiado grande para 2 adultos mayores, que el lago representaba un riesgo, que lo más razonable sería vender y buscar algo más cercano a él, en Ciudad de México, con mejores instalaciones, con más seguridad. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, dije lo que tenía que decir. Le dije que ese camino hacia el lago era el único lugar donde mi papá podía caminar solo, que esas puertas anchas existían porque pasé tardes enteras con un ingeniero discutiendo milímetros, que el baño tenía barras de apoyo porque investigué cada modelo disponible para encontrar el más seguro, que la inclinación del camino había sido calculada específicamente para el paso de mi padre. Le dije que él no sabía nada de eso porque no estuvo cuando tenía que estar. Santiago se quedó en silencio por un momento. Después, la máscara de hermano preocupado se le cayó por completo. Lo que apareció detrás fue algo que reconocí. Era el viejo resentimiento de alguien que creció en un lugar, se fue y volvió a descubrir que ese lugar siguió adelante sin él. Me dijo que yo me había pasado años convirtiéndome en la única persona que importaba en la familia, que había construido una casa y ahora decidía quién entraba y quién salía, que su nombre no estaba en ningún documento, en ninguna cuenta, en nada. Le dije que en eso tenía razón, que su nombre no estaba en nada porque él no había estado en nada, que uno no puede aparecer en medio de la crisis y reclamar el mérito por la calma que otro construyó. Saqué una carta poder de mi bolsillo y la puse sobre la mesa entre los dos. Le pregunté cómo llamaba a eso. Se quedó pálido. En ese momento, mi padre entró por la puerta de la cocina, despacio, como siempre, pero con esa presencia que se siente cuando alguien que ha vivido mucho entra a una habitación. Me miró, luego miró a Santiago y después volvió a mirarme a mí. Dijo con su voz baja de siempre que estaba enfermo, pero no estaba sordo, que estaba harto de que hablaran de su vida dentro de su propia casa como si él no estuviera ahí, que en 40 años de trabajo nunca le había pedido a nadie que tomara decisiones por él, y que no iba a empezar ahora. Santiago intentó hablar. Se detuvo a mitad de la primera frase. Fue por su maleta al cuarto. Regresó por la cocina, se detuvo en la puerta de salida, me miró por última vez y dijo que esa conversación no había terminado. Salió. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Mi padre estaba apoyado en el marco de la puerta interior con la mano en la madera para mantener el equilibrio.
Mi madre estaba a 2 pasos detrás de él, cubriéndose la boca con la mano. Nadie se movió durante un rato. En los días siguientes, mi papá no bajó al lago. Se quedaba en el porche, tomando su café, mirando el camino, pero sin bajar. Yo iba todas las mañanas. Preparaba el desayuno con mi mamá y me quedaba un rato. No lo presioné, no le sugerí nada. Ni una sola vez le dije que ya era hora de caminar. El punto de todo lo que había construido era que él pudiera decidir. Al cuarto día me hizo una pregunta que me dolió más que cualquier otra parte de esta historia. Me dijo que si lo veía como un proyecto. No lo dijo con dureza, lo dijo con esa franqueza directa que siempre fue su forma de mostrar respeto. Era la pregunta de alguien que necesitaba saber si su hija lo había construido a él junto con la casa. Me senté frente a él. Respiré a hondo. Le dije que construí un camino sin barandales porque no quería que se sintiera limitado, que la banca a mitad del camino estaba